30 de agosto, día de Santa Rosa de Lima, patrona de toda América y de las Islas Filipinas. En Lima, capital del Reino del Perú, se dejó ver al mundo, en el día 20 de abril del año 1586, la rosa más preciosa que produjo aquel fértil país, decoroso ornamento de la Tercera Orden de Penitencia del Patriarca Santo Domingo, una de las más célebres santas de estos últimos tiempos. En su nacimiento, su madre declaró con juramento no haber sentido los dolores del parto, dispensando el Omnipotente la ley penal impuesta a todas las mujeres en cabeza de Eva, por los méritos previstos de la recién nacida. Bautizáronla en la Pascua del Espíritu Santo, misteriosa hasta en esto la divina providencia, para denotar que derramaba en aquella grande alma el incendio del amor divino en la estación que descendió en lenguas de fuego sobre el colegio apostólico. Pusiéronle Isabel por nombre. Pero, a virtud del extraordinario prodigio que ocurrió estando en la cuna, a los 3 meses de haber nacido, de transformarse su cara en una hermosa rosa, se llamó desde entonces con este nombre, en el que fue confirmada por Santo Toribio Alfonso Mogrovejo, dignísimo arzobispo entonces de Lima, al que añadió el de Santa María, por disposición de la Reina de los Ángeles. Criáronla sus padres con el mayor cuidado, según las máximas de la religión cristiana, pero, como se hallaba prevenida del cielo con las más dulces bendiciones, tuvieron el consuelo de ver en la niña, a poco tiempo, un pequeño prodigio de la gracia, que parecía obrar en ella con más actividad que la misma naturaleza. En efecto, su afabilidad, su agrado, su serenidad, su candor, su tranquilidad y su admirable sufrimiento en varias incisiones que le hicieron con motivo de enfermedades, sin que alentase el más mínimo suspiro, y sobre todo su inclinación connatural a la virtud, hicieron conocer a todos desde luego que el Señor la había elegido para esposa suya. Continuando Rosa, sostenida de la divina gracia, siendo el objeto de los más altos elogios por la justificación de su conducta, llegó a aquel punto de edad en que la naturaleza manifestó las cualidades apreciables de hermosura, despejo, vivacidad y extraordinarios talentos con que se hallaba dotada. Y aunque su recato y modestia procuraban ocultarlas, y aún desfigurarlas para no ser grata a los hombres, como sus personales prendas eran públicas y notorias, mucho más recomendables, con el adorno de su eminente virtud, se declararon varios pretendientes de su mano, conceptuándose feliz el que la lograse por esposa. Los padres prefirieron entre todos a un joven rico y poderoso, vinculando su felicidad en tan ventajoso matrimonio. Exigieron de Rosa el consentimiento, la que, consternada con aquel lenguaje desconocido, respondió sencillamente que ya tenía consagrada su virginidad a Jesucristo con voto. No se puede ponderar el sentimiento que concibieron los padres de una resolución tan inesperada, y así, en despique, sobre otras muchas injurias, ultrajes y malos tratamientos, le echaron a cuestas todo el peso de la casa, mandándola que hiciese los oficios más viles y penosos. Sufrió por algún tiempo aquella persecución, que sirvió únicamente para que más brillase su inalterable paciencia y admirable sufrimiento, hasta que, conociendo los padres que Dios era el autor de sus resoluciones, bien calificadas por sus acciones precedentes, y no queriendo oponerse a la voluntad divina, la dejaron seguir en sus santas ideas. Por aquel tiempo, doña María de Quiñones y Santo Toribio Alfonso Mogrovejo fundaron en Lima el monasterio de Santa Clara, y creyendo ambos que, entre las primeras plantas que pudieran recomendar la religiosidad de aquella nueva casa, sería sin duda Rosa, bien conocida por su eminente virtud, le ofrecieron todo lo necesario para que entrase en aquel convento. Pero, como la divina providencia la tenía destinada para que fuese decoroso ornamento de la Tercera Orden de Penitencia del Patriarca Santo Domingo, no tuvieron efecto sus deseos. Frustrada aquella proporción, un hermano de la santa, que tenía bien conocido su espíritu, hizo con toda cautela las más vivas diligencias para que entrase en el monasterio de la Encarnación de Lima, de la Orden de San Agustín. Dispuestas todas las cosas, en el mismo día que la esperaban las religiosas,
entró de paso a la capilla de Nuestra Señora del Rosario a dar a su Majestad gracias por haberle concedido el favor de consagrarse en el claustro al servicio de su Santísimo Hijo. Pero apenas hincó las rodillas en tierra, quedó inmóvil, sin poder levantarse, ni aun con la ayuda de su hermano. Conoció por aquel síntoma, ilustrada superiormente, que su determinación no era del agrado del esposo eterno, sino el que siguiese el rumbo de Santa Catalina de Siena, cuyo ejemplo se propuso imitar desde sus más tiernos años. Y prometiéndolo así en el mismo acto, quedó expedita para todo movimiento. Comunicó el suceso circunstanciado con su confesor, y con acuerdo de éste, vencidas las muchas dificultades que ocurrieron, vistió el hábito de tercera dominica en el año 1606, día de San Lorenzo, abrasada con los mismos ardores de caridad que aquel ilustre mártir de Jesucristo. No es fácil poder explicar el gozo de que se llenó el corazón de Rosa, viéndose vestida con la misma divisa que la heroína a quien deseaba imitar con vivas ansias, para formar, como aquella, un retiro proporcionado, donde, negada al comercio del mundo, pudiera entregarse totalmente al servicio de su amado. Dispuso, en lo más apartado de la huerta de su casa, una pobre celda, en cuya habitación se dejó ver el prodigio de que, estando rodeada de un batallón de mosquitos y tábanos, ninguno de ellos se atrevió a molestarla, respondiendo con mucha gracia a los que la preguntaban sobre aquella extraordinaria maravilla que tenía hecho pacto con los animalillos de no ofenderles, ni ellos a ella. No satisfecho su fervor con lo dicho, apenas vistió el hábito de tercera, quiso acreditar el carácter de aquel orden con las más asombrosas penitencias. En los principios se disciplinaba con cordeles retorcidos, pero después con una cadena de hierro hasta que corría la sangre por la tierra, redoblando este rigor cuando entendía irritada la divina justicia por culpas ajenas, o amenazaba algún castigo a su patria. Pero, habiéndole prohibido su confesor aquella crueldad, se ciñó la cintura 3 veces con la misma cadena, cerrando sus extremos con un candado, cuya llave arrojó para que no fuese fácil la apertura. Siguió con este martirio algún tiempo, hasta que, introducida en la carne la cadena, la puso en términos de morir, y viéndose entonces en precisión de descubrir el secreto a su confidente Mariana, condescendió con ella en que la quebrase a fuerza de golpes. Bien que el Señor, para impedir una operación tan cruenta, hizo que saltase inopinadamente la chapilla, pero arrancáronse con ella varias porciones de carne, y sufrió intensísimos dolores en las heridas que le resultaron. Prohibióle su director el uso de aquel instrumento, en cuyo lugar afligía todas las partes de su inocente cuerpo, con ásperos cilicios, y una vestidura interior de sayal tosco y grosero, que, sobre no poderse mover con ella, la abrasaba en los rigores del estío. No debe extrañarse este rigor después que eligió el orden de penitencia, cuando desde sus más tiernos años manifestó la propensión a esta virtud, deseosa de ser participante de las penas que padeció Jesucristo. Servía en su casa una india de áspera condición, llamada Mariana, a quien rogaba cuando niña que la azotase, ultrajase, escupiese y pusiese los pies en su boca, rogándola, puesta de rodillas, que así lo hiciese por amor de Dios, cuando se resistía aquella a ejecutarlo. Viendo, a los 12 años no cumplidos, una imagen del Señor en la postura del Ecce Homo, penetrado su corazón del más vivo sentimiento, al considerar los dolores que el Señor padeció cuando le pusieron la corona de espinas, ansiosa de imitarle, hizo primeramente un cerco de estaño con tachuelas por la parte interior, ciñéndose con él la cabeza. Pero, no pareciéndole bastante esta pena, formó otra de plata con 33 puntas correspondientes a los años que vivió el Redentor, mudándola repetidas veces para que las nuevas heridas le lastimasen la cabeza, apretándola fuertemente cuando sentía alguna tentación impura. Habiendo leído en la vida de Santa Catalina de Siena su desposorio con Jesucristo, aunque deseaba tener esta dicha, no se atrevía a pedírsela al Señor, considerándose indigna, tanto en su concepto, que solía prorrumpir no pocas veces que no sabía cómo Dios no la había ya sumergido en el abismo, cuando, por sus horribles culpas, le era debido el más profundo lugar del infierno. Siendo así que su confesor
Apenas encontraba materia sobre que absolverla. Cuando luchaba con esta pena, la dejaron sin la palma acostumbrada a dar a las terceras dominicas, en una de las de Ramos, e interpretando aquella inculpable omisión en otro sentido que el dispuesto por la divina providencia, pasó llena de amargura a la capilla del Rosario a desahogar su pena con la Reina de los Ángeles, que viéndola anegada en tan profundo sentimiento, intercedió con su Santísimo Hijo para que la consolase. Hízolo el Señor diciéndole: «Rosa de mi corazón, yo te quiero por esposa». Hicieron en su corazón tal impresión estas dulces palabras, que cayó desmayada en tierra, luchando entre el amor y el temor, sin atreverse a mirar la soberana majestad de su dueño, quien, confortándola con nuevas gracias, le entregó un anillo en señal de su desposorio, en el que Rosa hizo grabar el retrato del niño Jesús, con las expresiones dichas. Desde entonces creció la inseparable unión con su amado, en términos que pudo decir con el apóstol: «Ya no vivo en mí, sino en Jesucristo», acreditando con pruebas prácticas el incendio de amor en que se hallaba abrasado su pecho. Sin embargo, de que el Señor se daba por tan satisfecho con los servicios de Rosa, con todo quiso probarla por medio de enfermedades gravísimas y dolores muy intensos, en los que siempre dio ejemplo de una indecible paciencia y de un admirable sufrimiento. Pero no fueron estas mortificaciones las que más le dieron que padecer. Solicitaba su esposo purificar todavía más aquella grande alma con el fuego de la tribulación, para aumentar por este camino muchos grados a sus merecimientos. Cesaron de repente los continuos favores con que el Señor la regalaba, tan olvidada de ellos como si nunca los hubiera recibido. Hallóse su espíritu poseído de una desolación, de una aridez y de una sequedad suma, de un disgusto total a todos los ejercicios de devoción, de un tedio insoportable a la oración, acometido de una sublevación general de las pasiones, que la combatían con ciertas tentaciones desconocidas de la castísima Virgen hasta entonces. Por espacio de 15 años, a lo menos 1 hora al día quedaba anegada en el abismo de tan terribles pruebas, que pasaba el resto del día y de la noche temblando y palpitando el corazón. Finalmente, para su consuelo, se vio obligada a consultar su padecer con los teólogos más doctos, cuyos dictámenes solo sirvieron de aumentar su pena. Porque unos graduaron aquellos síntomas de delirio, otros de ilusiones y desvaríos, y los más piadosos, de efectos nacidos de su delicadeza. Desolada, despreciada y abandonada, se puede dudar con razón si era posible martirio más cruel. Pero con todo, Rosa en nada se desmintió a sí misma, luchando, sostenida de la divina gracia, contra todo aquel torbellino de tormentos. Después de su continuo recurso al Señor, todo su consuelo era la protección de la Santísima Virgen, viéndola muchas veces, durante aquellos excesos de desolación y desamparo, abrazarse estrechamente con alguna imagen de la Señora, implorando su clemencia. Sucedió, en fin, la calma a tan deshecha tempestad y la alegre luz a tan tristes tinieblas. Apareciósele su santo esposo, acompañando su sensible presencia con tan celestiales consuelos, que en un instante la hicieron olvidar todos los pasados tormentos, y queriendo remunerar su pacífico sufrimiento con favores singulares, la visitaba con frecuencia, haciendo lo mismo su Madre Santísima y Santa Catalina de Siena, a quien señaló el Señor por su directora, mediante a que la eligió por modelo de sus operaciones, dejándose ver, por su continuo comercio, el rostro de Rosa como una copia viva de aquella heroína, por cuya razón los limeños la llaman Segunda Santa Catalina de Siena. De esta familiaridad y de la que tenía con los ángeles, especialmente con el de su guarda, a quienes despachaba con las expresiones más tiernas de afecto para que las hiciesen presentes a su esposo, resultó abrasarse en las llamas del amor divino. De suerte que unas veces se desahogaba con profundos suspiros y otras con voces significativas de sus sentimientos. «¿Cómo es posible?», decía muchas veces, «Dios y Señor mío, que haya quien deje de amarte. ¿Cuándo yo, mi buen
qué lejos estoy de aquel amor perfecto e íntimo que te debo, pues aún no he aprendido a amarte como conviene. No sé cómo no me avergüenzo de mi tibieza. ¿De qué me sirve el corazón que tengo? ¿Para qué le quiero, si hasta ahora no se ha deshecho de puro amarte? A estas expresiones eran consiguientes sus deliquios y admirables éxtasis, en los que no pocas veces su cara despedía rayos encendidos de fuego, indicios nada equívocos del volcán que ardía en su pecho. Gustaba Rosa, sosegada y plácidamente, de aquellas espirituales dulzuras que son como anticipados destellos de las delicias del cielo en la soledad de su retiro, sin dejarse apenas ver más que en el templo y al pie de los altares. Pero, habiéndole dado a entender el Señor que la caridad podía extenderse a favorecer al prójimo, la ejercitó de tal suerte con todo género de pobres y necesitados, que hubiera agotado seguramente los fondos que encontraba de personas devotas para socorrerlos, a no haber suplido Dios con milagros sus asistencias. Al paso que era su caridad inmensa, era también excesivo su celo por la salvación de las almas, siendo pocos los miserables a quien no convirtiese, al mismo tiempo que los socorría, aplicando, para que el Señor les concediese su gracia, fervorosas oraciones y rigurosas penitencias, cuyos sufragios no omitía en alivio de las almas del purgatorio. Debilitada la salud de Rosa por el rigor de sus grandes penitencias y prolongadas enfermedades, se dignó el Señor manifestarle el día de su muerte. Tan excesiva fue la alegría que le causó esta noticia, y tan vehementes los ímpetus gozosos que sintió su corazón, que no pudo disimularlo. Acercándose el tiempo de su disolución, su esposo le reveló que padecería los dolores más intensos, como última prueba de su invicta paciencia. Con este aviso, 3 días antes de su última enfermedad, pasó a la capilla del Rosario a pedir a la Santísima Virgen que la favoreciese con su asistencia para beber aquel cáliz de amargura. En efecto, el día 1 de agosto cayó en un abismo de dolores tan graves que, a pesar de su gran sufrimiento, prorrumpió a la medianoche en clamores lastimosos. Acudieron los domésticos y la hallaron tendida en el suelo, en tal estado que solo la palpitación del pecho y la respiración apresurada daban testimonio de que permanecía en ella el calor vital. Llamados los facultativos, y atendiendo a los síntomas de aquella extraordinaria enfermedad, declararon que la complicación de sus accidentes era superior a cuanto podían sufrir las fuerzas humanas. Continuó Rosa con aquellos vivos dolores e inexplicables amarguras, más sensibles que la misma muerte, hasta el día de San Bartolomé, en que profetizó su tránsito, sin que se le oyesen otras expresiones que las de su conformidad con la voluntad divina. Recibió los últimos sacramentos con la devoción y ternura propias de su espíritu, y transportada en dulces éxtasis, consumida aquella bienaventurada víctima por la violencia del incendio del amor de su esposo eterno, rindió su espíritu en manos del Criador el día 24 de agosto del año 1617. La fama de santidad con que murió Rosa y la multitud de milagros que el Señor se dignaba obrar cada día por su intercesión, movió a todo el reino del Perú, a la Orden de Santo Domingo y al Rey Católico a suplicar a la Santa Sede que se procediese a su beatificación y canonización. El Papa Alejandro VII dispensó el decreto de Urbano VIII, que ordenaba esperar 50 años después de la muerte de un siervo de Dios para iniciar el proceso. Se despacharon las letras apostólicas para los procesos informativos y, resultando plenamente justificados por multitud de testigos, el heroísmo de sus virtudes y los notorios milagros en vida y después de muerte, el Papa Clemente IX la beatificó por decreto de 12 de febrero de 1648. Por otro decreto, de 2 de enero del año siguiente, la declaró patrona de la ciudad de Lima y de todo el Perú. Finalmente, continuando las instancias para su canonización, Clemente X la elevó a los altares con la solemnidad acostumbrada el día 12 de abril de 1671. Gozos de la gloriosa Virgen Santa Rosa de Lima. De la Tercera Orden del glorioso Patriarca Santo Domingo de Guzmán. Por voluntad superior de Lima, en la gran ciudad,
Naciste flor en beldad para gloria del Señor, pues serafín en su amor fuiste virgen prodigiosa. Herida y amada esposa de Jesús imitadora, sednos nuestra intercesora, seráfica Virgen Rosa. Ángel en carne mortal pareces por tu pureza, y por tu rara belleza criatura celestial, pues la gracia bautismal conservaste cuidadosa. Herida y amada esposa de Jesús imitadora, sednos nuestra intercesora, seráfica Virgen Rosa. Tu hermoso rostro le vieron convertido en una rosa, y en la cuna prodigiosa y admirable le advirtieron. Por esto el nombre le dieron de esta flor misteriosa. Herida y amada esposa de Jesús imitadora, sednos nuestra intercesora, seráfica Virgen Rosa. Con un amor singular la Virgen te dijo un día: Rosa de Santa María, desde ahora te has de llamar. Este don particular le lograste venturosa. Herida y amada esposa de Jesús imitadora, sednos nuestra intercesora, seráfica Virgen Rosa. Deseas con mucho anhelo ser tercera dominica, que en revelación el cielo es su voluntad te explica. Dios te dio el gusto y consuelo que deseabas ansiosa. Herida y amada esposa de Jesús imitadora, sednos nuestra intercesora, seráfica Virgen Rosa. Una celda fabricaste de tu casa en el jardín, y allí como un serafín a vivir te retiraste. Glorias del mundo dejaste que mirabas desdeñosa. Herida y amada esposa de Jesús imitadora, sednos nuestra intercesora, seráfica Virgen Rosa. Aquí apenas colocada, llena de gozo y contento, emprendes con nuevo aliento el vivir crucificada. De Jesús enamorada le imitas muy dolorosa. Herida y amada esposa de Jesús imitadora, sednos nuestra intercesora, seráfica Virgen Rosa. Pasmó al mundo tu fervor, ardoroso sumamente, pues no se halla fácilmente quien te imite en el rigor. Jesús, tu esposo y Señor, te hizo en premio muy dichosa. Herida y amada esposa de Jesús imitadora, sednos nuestra intercesora, seráfica Virgen Rosa. Ocultas en tu cabeza una corona de espinas y sangrientas disciplinas, te das con mucha firmeza. Aunque es rara tu pureza, te atormentas fervorosa. Herida y amada esposa de Jesús imitadora, sednos nuestra intercesora, seráfica Virgen Rosa. Porque tu cuerpo padezca te ciñes una cadena, y la llave muy serena tiráis donde no parezca. Todo el mundo se estremezca, por tu esposo con aliento lo padecías gozosa. Herida y amada esposa de Jesús imitadora, sednos nuestra intercesora, seráfica Virgen Rosa. Para el sueño y el reposo solas 2 horas destinas, mas a piltra te reclinas en un tormento horroroso. En lecho tan espantoso te arrojabas animosa. Herida y amada esposa de Jesús imitadora, sednos nuestra intercesora, seráfica Virgen Rosa. A vivir muy retirada vuestra humildad os inclina por huir la estimación fina. Pero fuiste más buscada. Ser por santa celebrada lo sentías muy llorosa. Herida y amada esposa de Jesús imitadora, sednos nuestra intercesora, seráfica Virgen Rosa. Jesús, como niño hermoso, con frecuencia te visita, y los pesares te quita con amor maravilloso. Vos a favor tan piadoso correspondisteis amorosa. Herida y amada esposa de Jesús imitadora, sednos nuestra intercesora, seráfica Virgen Rosa. Con la Reina Celestial fue grande tu devoción, y te robó la atención con una acción tan pasmosa, su rosario en especial venerabas fervorosa. Herida y amada esposa de Jesús imitadora, sednos nuestra intercesora, seráfica Virgen Rosa. Hierba amarga es tu comida. Como esposa amante y fiel de Jesucristo la hiel imitas, y es tu bebida. Fue por prodigio tenida tu abstinencia rigurosa. Herida y amada esposa de Jesús imitadora, sednos nuestra intercesora, seráfica Virgen Rosa. Todas las noches velabas en la oración con empeño, y para vencer el sueño tu cabello a un clavo atabas, y de él pendiente quedabas en postura tan penosa. Herida y amada esposa de Jesús imitadora, sednos nuestra intercesora,
seráfica Virgen Rosa. Tu cama es un tal tormento, que en nudosos troncos cuentas puntas de tejas 300 que causan estremecimiento. Herida y amada esposa de Jesús imitadora, sednos nuestra intercesora, seráfica Virgen Rosa. Con fineza sin igual te hablaba muy cariñosa. Herida y amada esposa de Jesús imitadora, sednos nuestra intercesora, seráfica Virgen Rosa. Los éxtasis amorosos que tienes en tu oración, de tu amante corazón, causan ardores dichosos. Y pues dones tan gloriosos gozabas tan venturosa. Herida y amada esposa de Jesús imitadora, sednos nuestra intercesora, seráfica Virgen Rosa. Te propusiste imitar a la Virgen Catalina de Siena, la que muy fina te bajaba a visitar, y con amor singular te trataba cariñosa. Herida y amada esposa de Jesús imitadora, sednos nuestra intercesora, seráfica Virgen Rosa. De serafín amoroso te pueden el nombre dar, pues llegabas al altar con un amor prodigioso. A Jesús tu dulce esposo recibías deseosa. Herida y amada esposa de Jesús imitadora, sednos nuestra intercesora, seráfica Virgen Rosa. Las luces y resplandores que en tu rostro se admiraban claramente, publicaban tus seráficos ardores. Jesús con estos honores te honró e hizo milagrosa. Herida y amada esposa de Jesús imitadora, sednos nuestra intercesora, seráfica Virgen Rosa. Fue admirable tu piedad para los pobres enfermos, y os vieron hacer extremos pasmosos de caridad. Y pues que de santidad dais ejemplos tan piadosa. Herida y amada esposa de Jesús imitadora, sednos nuestra intercesora, seráfica Virgen Rosa. Pues ya gozas con tu esposo sus delicias en el cielo, pídele que nos dé el consuelo de que le veamos glorioso. Pues te concedió piadoso ser en todo milagrosa. Herida y amada esposa de Jesús imitadora, sednos nuestra intercesora, seráfica Virgen Rosa. Consuelo en vuestra piedad encuentran los corazones en tristezas, aflicciones y en toda necesidad. Pues tu grande santidad te hizo misericordiosa. Herida y amada esposa de Jesús imitadora, sednos nuestra intercesora, seráfica Virgen Rosa. Vos sois la florida planta que las Indias produjeron y la que primero vieron canonizada por santa. A los dos mundos encanta esta flor tan olorosa. Herida y amada esposa de Jesús imitadora, sednos nuestra intercesora, seráfica Virgen Rosa. Sois, Virgen esclarecida, en milagros portentosa. Vos sois de Jesús la rosa y su esposa más querida. Y pues tan favorecida te hizo el Señor y dichosa. Herida y amada esposa de Jesús imitadora, sednos nuestra intercesora, seráfica Virgen Rosa. Ruega por nosotros, Santa Rosa de Lima, para que seamos dignos de las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Dios Todopoderoso, dispensador de todos los bienes, que quisiste que la bienaventurada rosa floreciera en las Indias con el rocío de la gracia celestial, adornada con la belleza de la virginidad y la paciencia, concédenos a nosotros, tus siervos, que corriendo en el perfume de su suavidad, merezcamos ser buen olor de Cristo. Por el mismo Señor nuestro Jesucristo. Amén. Dos banderas. Ad maiorem Dei gloriam.